Entonces, permítanme. Ese va a ser el trabajo que vamos a realizar en grupos. No sé si hay alguna pregunta. No, señor. Muy bien. ¿Los demás no hay dudas? No, señor. Muy bien. Muy bien, gracias a los que levantaron su manita. Muy bien. Bueno, si no tenemos dudas, yo los voy a enviar entonces a los grupos más pequeños. Y ahí en los grupos pequeños, cuando yo vea que ya están completos y que todos se integraron, yo les voy a dar cuál es la pregunta que ustedes deben de responder. Entonces vamos a irnos a los grupos pequeños. Por favor, le dan en la opción para poder unirse. Por favor, los que faltan de integrarse a los grupos. Muy bien, acá creo que ya está la mayoría de estudiantes. Entonces les voy a presentar cuál es su pregunta. Ustedes les van a dar respuesta a esta pregunta que les aparece ahorita en pantalla. ¿Cuáles son los propósitos de una educación democrática? En la programación les van a, ay, perdónenme, ya me pasé. Les van a aparecer a ustedes ciertos propósitos. Lo que ustedes deben anotar acá es prácticamente de dónde nacen esos propósitos. Ahí van a enfocar, les voy a dar la pista, son 3 propósitos. Entonces, eso es lo que ustedes deben de anotar. ¿Cuáles son los propósitos de una educación democrática? No sé si estamos claros. Sí, señor. Muy bien. Muy bien, entonces, por favor, copiamos esta pregunta. ¿Cuáles son los propósitos de la educación democrática? Tómenle una captura si gustan o copien en su cuaderno y ya pueden empezar a trabajar. Y cuando tengan alguna duda, creo que se da aquí la opción para que ustedes me puedan avisar y yo vuelvo a ingresar. Muy bien, entonces ya pueden empezar a trabajar. Muy bien, creo que acá ya está también la mayoría. Si mucho, creo que es un compañero el que no ha logrado ingresar. Les voy a proyectar en este momento su pregunta. La pregunta de ustedes es: ¿cuántos niveles se proponen para o en la relación entre la educación y la democracia? ¿Y cuáles son o de qué tratan estos niveles? Dentro de la programación ustedes van a encontrar un párrafo prácticamente donde se van a proponer algunos niveles en base a la relación que tiene la educación y la democracia. Entonces, ustedes deben de colocar cuántos son los niveles, por ejemplo, si son 2, si son 3, si son 4, y en qué consiste cada uno de esos niveles. Esa es la pregunta que tienen ustedes. La tienen ahora en su pantalla para que le puedan tomar una captura o para que la puedan copiar. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Señor, Dígame. ¿serían cuántos niveles hay y cuáles son? ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, ahí les va a aparecer nivel 1. ¿En qué consiste el nivel 1? Nivel 2, ¿en qué consiste el nivel 2, por ejemplo? Gracias, señor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Si hay alguna otra pregunta, les da Zoom la opción de poder solicitar ayuda, entonces le marcan ahí y yo vuelvo a ingresar a su sesión. Ya pueden empezar a trabajar.
Muy bien. Bien. Creo que acá también ya están todos. Voy a proyectarles en este momento cuál es la pregunta que a ustedes les corresponde. Su pregunta dice de la siguiente forma. ¿Cuáles son las condiciones para hacer la experiencia de una forma de vida democrática en las escuelas? Les voy a dar una pista y les voy a ayudar en esta pregunta. Esto aparece casi al final de la programación, donde un autor propone algunas condiciones para que los estudiantes vivan o tengan una experiencia de vida democrática dentro de la escuela. Entonces, lo que ustedes deben, solo voy a corregir acá. Lo que ustedes deben de plantear es prácticamente cuáles son las condiciones que este propone. Como les mencionaba, aparece casi al final de la guía. ¿Cuáles son las condiciones para hacer la experiencia de una forma de vida democrática en las escuelas o en una escuela? Esa es la pregunta que ustedes tienen. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. Muy bien, si hubiera alguna pregunta me avisan entonces, por favor. Acá en Zoom les da la opción de poder, creo que solicitar ayuda o llamar al anfitrión o algo así, les aparece a ustedes la opción. Lo presionan y yo vuelvo a ingresar a su sesión. Ya pueden empezar a trabajar y si tienen alguna duda me avisan. Está bien, señor. Muy bien. Ahí están los... ¿Quién habla? ¿No hay ninguna duda? No, señor, solo que ya encontramos los niveles. Ah, muy bien, muy bien. Entonces los Ah, anotan y de una vez se ponen de acuerdo en quién los va a decir. va, está bien, señor. Muy bien. ¿Cómo van? ¿No hay ninguna pregunta? Señor, una pregunta. Diga. Acabo de entrar, así que no sé qué están haciendo. ¿Me podría explicar? Muy bien, están trabajando sus compañeros ahorita, van a responder una pregunta en grupo, prácticamente es un trabajo de grupo. La pregunta que a ustedes les corresponde buscar es cuáles son los propósitos de la educación democrática. Eso está en la programación, entonces solo sería que usted busque su programación, la programación número 4, la de esta semana, y empiece también a apoyarle a sus compañeros en base a las respuestas, que sería su pregunta, la repito, ¿cuáles son los propósitos de una educación democrática? Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé si ya los encontraron. Ya, señor, ya los encontramos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya solo se ponen de acuerdo en quién va a ser quien los va a decir, por favor, y que todos tengan la misma información. ¿Cómo van? Ya los encontramos, señor. ¿Ya? Ya. Muy bien. Entonces, si ya los tienen, solo se ponen de acuerdo para ver quién los va a decir, Basta. quién los va a leer prácticamente. Ya solo sería eso. A ver, ¿está ya, señor? Muy bien. Bueno, pues, ¿quién va a hablar? Entonces avisas cuando ya. Va.
Muy bien, ¿ya se pusieron de acuerdo? Está apuntando mi compañero, sí. Ah, muy bien. Entonces, en unos 2 minutos regresamos a la sesión principal. Sí. Muy bien, ¿cómo van? ¿Ya están listos? ¿Ya se pusieron de acuerdo en quién va a hablar? Todavía no, señor. Bueno, entonces tienen 2 minutos para ponerse de acuerdo, por favor, porque ya vamos a regresar a la sesión. ¿Ya se pusieron de acuerdo en quién va a hablar? Falta, señor, nadie quiere hablar. Miren eso. Solo tienen que leer prácticamente su respuesta. Yo les estoy diciendo dos respuestas cada uno. Como parecen 7, Sí. pero no quieren. Y entonces háganlo así, 2 respuestas cada uno. Cuando les corresponde a ustedes grupo 3, como ahí van en orden, nómbrenlas y a quién le corresponde cada una. Entonces las dicen. Si nadie quiere dar la respuesta completa, lo pueden hacer así también. ¿Está bien, señor? Muy bien, por favor, se ponen de acuerdo. Ya solo nos queda 1 minuto, por favor. Y tengo que almorzar todavía. No, ya sábanas. ¿Ya se pusieron de acuerdo? Solo entro y apagan sus micrófonos ustedes. No. ¿Ya terminaste, Juanito? Conversaciones privadas, ¿sí? A ver qué hablarán. Solo entro y apagan rápido los micrófonos. Hablando de la nuestra. Ay, no. Bueno. Espero que ya se hayan puesto de acuerdo. Vamos a regresar a la sesión principal. Juanito, mándame las fotos. Sí, señor, Samuel va a hablar. Ah, muy bien. Ya ahorita te mando. ¿Desde cuándo voy a hablar yo? Muy bien. Vamos a esperar que ingresen sus demás compañeros para ya empezar a que nos compartan cuáles fueron las respuestas que ellos encontraron. Muy bien, creo que ya la mayoría se unió a la sesión principal. Bueno, vean, nuestro tema del día de hoy es la relación entre la educación y la democracia. La democracia o vivir en un estado democrático es prácticamente esa forma de gobierno, esa participación ciudadana que tiene el pueblo.
Por ejemplo, nosotros vivimos en un estado democrático porque tenemos cierta participación. Por ejemplo, votamos, tenemos ese derecho a poder escoger a nuestras autoridades, a cierta parte de nuestras autoridades. Entonces, la democracia y la educación son elementos fuertemente relacionados. Una vida totalmente democrática va a requerir de la madurez individual, es decir, de nuestra autonomía y nuestra independencia, a como también de una madurez cívica, que la madurez cívica hace referencia a la participación que nosotros tenemos. No siempre tenemos o manifestamos nuestra participación cívica, sino que a veces tenemos simplemente esta autonomía, ¿verdad? Pero la educación está ligada a cómo nosotros podemos inculcar o cómo nosotros podemos ayudar a que vivamos en un estado más democrático, es decir, con más participación ciudadana. Estos dos elementos se complementan el uno al otro, por lo cual la educación cívica va de la mano con una educación moral, es decir, todos aquellos valores, todos aquellos principios morales que tenemos se relacionan con nuestra educación cívica. Desde que estamos en primaria se nos enseña, por ejemplo, símbolos patrios, a respetar, por ejemplo, todos estos elementos cívicos. De igual forma, al encontrar nuestro propio camino, al desarrollarnos, tenemos que tener también nosotros una participación cívica, una participación ciudadana. Y en la escuela o en nuestra educación es donde nosotros deberíamos fomentar o donde nosotros debemos de crear ese tipo de participación. Para ello vamos a conocer el autor del texto que ustedes tienen en su programación. Nos propone algunos niveles en base a la relación entre la educación y la democracia. Entonces les voy a dar el tiempo al grupo número 1 para que nos pueda presentar cuáles son las respuestas que ellos encontraron. El nivel 1 se llama nivel macro, el número 2, el derecho a la participación en la toma de decisiones, el 3, el derecho a ser incluido en la comunidad en todos los ámbitos, y el 4 es estudiantes y docentes. Muy bien, excelente. Acá podemos nosotros visualizar, yo acá coloqué 3 niveles, sus compañeros nos plantean los 4 niveles, excelente. El primer nivel nos habla de una relación a nivel macro, una relación a nivel macro es a nivel nacional, entre el derecho a la igualdad, que es la base de un Estado democrático. El segundo nivel nos pone en relación con el derecho a la participación y a la toma de decisiones, que todos tenemos ese derecho, ¿verdad? Poder expresarnos. También dentro de este tipo de niveles entra el respeto de los valores, de la libertad y de la igualdad, así como también se debe de inculcar muchos elementos políticos, por ejemplo, o de nuestro Estado dentro de la educación para poder crear nosotros una educación cívica o una educación democrática, que son elementos bastante importantes dentro de nuestro desarrollo. Este tipo de educación cívica o de educación democrática tiene bastantes elementos. John Dewey se le conoce como el padre de la idea de la educación democrática. Él afirma que la democracia y la educación son prácticamente un elemento fundamental o un requisito fundamental para una sociedad. Primero debe fomentar en los individuos, en cada persona, un interés personal con las relaciones sociales y con el control social. Segundo, se deben de fomentar o de desarrollar hábitos espirituales que hagan posible la realización de los cambios sociales sin producir un desorden. Parte de un Estado democrático, parte de una educación democrática es saber a qué tenemos nosotros derecho, cuáles son nuestros derechos y nuestras responsabilidades como tal. Tenemos derecho a la libre expresión, tenemos, por ejemplo, un elemento que a mí me parece muy importante y que está en ley, que es totalmente verídico, es que en Guatemala existe una ley que se titula acceso a la información pública. La ley de acceso a la información pública detalla y norma a qué información nosotros tenemos derecho y que todos tenemos derecho a solicitar información. Pero un elemento que me parece muy importante de esta ley es que dentro de un artículo enmarca que se nos debe de enseñar en todos los niveles que tenemos acceso a la información.
Yo no conocía esa ley hasta hace unos años y no la había estudiado detenidamente o detalladamente porque no le hallaba yo en ese caso la importancia hasta que me tocó tener que trabajar esa ley y me di cuenta de ese pequeño artículo. Son como unas 3 líneas nada más, pero que nos dicen que todos tenemos que saber que tenemos derecho a la información pública. A cualquier entidad del Estado nosotros podemos solicitarles algún tipo de información, siempre y cuando esté dentro de lo establecido en esa ley. Entonces, son elementos que a veces no se nos enseñan en nuestras escuelas, en donde estudiamos, y entonces perdemos esa educación cívica o esa educación democrática, porque no conocemos sobre esos elementos. Muy bien. Le voy a dar el tiempo al grupo 2. Ellos nos van a comentar cuáles son los propósitos de una educación democrática. Así que adelante. Serían generar un interés personal por parte de los estudiantes en las relaciones sociales para que deseen alcanzar metas comunes superando diferencias de diversas índole. La segunda sería levantar y mantener un control social basado en la persecución y el logro de tales metas. Y la última sería desarrollar las habilidades interculturales, morales, prácticas necesarias para llegar a acuerdos mediante procedimientos racionales sobre la base del respeto a las personas. Muy bien, excelente, grupo 2. Acá tenemos cuáles son estos propósitos que tiene una educación democrática, que es primero poder generar interés personal en las relaciones sociales o en lo que sucede dentro de nuestro entorno. El 2 es levantar y mantener un control social, siempre buscando alcanzar esas metas sociales o esas metas como ciudadanos. Y el tercero es poder desarrollar tanto habilidades intelectuales, habilidades culturales o prácticas que sean necesarias para poder basar nuestra convivencia social en el respeto, que es un elemento que afecta de manera muy grande o avanzada las relaciones sociales que nosotros desarrollamos. Si no tenemos respeto dentro de la sociedad, nuestras relaciones interpersonales se van a ver afectadas. La educación democrática también tiene como base poder incorporar ciertos valores morales, la igualdad, la libertad, el respeto, la honestidad y otros elementos que van a ser considerados como núcleos centrales dentro de esta formación. Las escuelas democráticas o en las escuelas que practiquen este tipo de práctica tienen que tener como base lo que yo les mencionaba, poder formar a estudiantes, a sus profesionales en base a ciertos términos políticos y de forma democrática de lo que se vive actualmente en nuestro país, siempre adecuándolo a cuáles son las situaciones a las que se enfrenta el país. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba de la ley de acceso a la información es algo actual, es algo verídico, es algo que está marcado en esa ley, pero que no se cumple a su totalidad. Si ustedes no van e investigan sobre una ley, a veces ni nos enteramos de que esa ley está en vigencia o de que existe esa ley sobre ese tema. Entonces, eso debe ser un elemento importante dentro de nuestra formación. Si no nos lo dan dentro de nuestra formación académica, nosotros poder buscar aquellas alternativas que nos brinden ese tipo de información y con ello también favorecemos nuestra propia participación cívica. Cuando participen, ustedes van a saber, van a poder preguntar, van a poder hacer cuestionamientos en base a lo que ustedes ya conocen de nuestro país. Esas son las ventajas de una educación democrática. Muy bien, vamos con la última pregunta que le corresponde al grupo número 3. ¿Cuáles son las condiciones para hacer la experiencia de una forma de vida democrática en la escuela? Así que les escuchamos. Número 1, libre circulación de ideas con independencia de su popularidad para que las personas estén informadas al máximo. Número 2, ven la capacidad individual y colectiva de crear posibilidades de resolver problemas. Número 3, uso de la reflexión crítica y de análisis para valorar ideas, problemas y políticas. Número 4, preocupación por el bienestar de otros y por el bien común. Número 5, por la dignidad y los derechos de los individuos y las minorías. Número 6, comprensión de que la democracia no es tanto un ideal de que se debe perseguir, como un conjunto idealizado de valores que debemos vivir y que deben guiar nuestra vida como pueblo.
Número 7, organización de instituciones sociales para promover y ampliar la forma de vida democrática. Muy bien, excelente. Grupo 3, esas son algunas condiciones que brinda el autor sobre cómo poder crear una experiencia democrática dentro de las escuelas o dentro de nuestro entorno académico. Primero, pues poder que los estudiantes, que en nuestro entorno nos sintamos libres de poder expresar nuestras ideas. Y esto no se aplica únicamente a cada escuela, pero en nuestro trabajo, en nuestra área laboral, nosotros también podemos aplicar estos términos o estas condiciones, que haya una libre circulación de ideas, que podamos expresar nuestros pensamientos o nuestro sentir de forma libre, asimismo como la fe en la capacidad individual y colectiva. Tenemos que tener fe en nosotros mismos de poder resolver un problema y también de que los demás pueden resolver un problema y de que juntos podemos nosotros alcanzar aquellas metas que nos vamos planteando. Siempre tener la preocupación por el bien común, que es la empatía, el yo sentir comprensión y comprender lo que las otras personas están pasando. Estas condiciones son básicas al momento de nosotros desarrollar una educación democrática. En la escuela es importante que se respeten todas las condiciones que acabamos de mencionar, ya que estas van a dotar a los estudiantes, van a dotar a los miembros de este grupo de un interés común, de una capacidad crítica para poder ejercer un control social dentro de nuestro entorno, así como el desarrollo de habilidades para llevar a cabo metas colectivas. Si ustedes tienen el conocimiento de la democracia que vive en nuestro país, de las situaciones que vive en nuestro país, pueden ustedes liderar a un grupo, liderar a otras personas y poder compartir esa información. Tener una capacidad crítica de poder ver si esto es correcto o esto es incorrecto. El único factor que Dewey no señala explícitamente es el respeto a las minorías, que es uno de los elementos que tal vez él pasó por alto, pero es importante que también nosotros tengamos este principio de la igualdad y del respeto por cada persona. Esto nos ayuda, la educación democrática nos ayuda a poder desarrollarnos dentro de la sociedad. Muy bien, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No sé. Muy bien, gracias, muy amables. Bueno, si no tenemos dudas por cuestión de tiempo, voy a darles un recordatorio así muy rápido. En primer lugar, por favor, revisar plataforma siempre. Hasta la fecha de hoy, las actividades que ya tienen calificadas son programación 1, 2 y 3. Esas ya están totalmente calificadas. Por favor, revisar porque algunos se confundieron de curso. En el de ética me lo enviaron en psicología. El de psicología me lo enviaron en el de ética. Entonces, por favor, revisar si yo les coloqué el comentario para que yo les pueda habilitar nuevamente el espacio para poder corregir. Algunos me enviaron también algunos enlaces y no los pude abrir, entonces por favor corregir ese aspecto si en dado caso no tienen alguna calificación. También por favor revisar siempre eso. Esta semana yo voy a calificar la programación número 4 para que ya tengan también ustedes su nota. Revisar siempre eso, por favor, durante la semana de evaluaciones. Revisemos las calificaciones, por favor, para que no haya ningún malentendido. Y número 2, como esta es la última clase que tenemos de este bimestre, por favor, la reprogramación de evaluaciones no es conmigo, es directamente en subdirección si tuvieron algún problema y acá lo tiene que dar su encargado. Acá me confundí, lo voy a corregir. Esta solicitud la tiene que dar únicamente su encargado para que se lo puedan autorizar y es subdirección quien la autoriza. Yo no estoy avalada para poder reprogramar la evaluación, sino que tiene que ser directamente en subdirección. Muy bien. Con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Ya no les quito más tiempo. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos el día de mañana en psicología. Adiós, señor. Adiós, cuídense. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, cuídense. Adiós, señor. Se cuida. Igualmente, cuídense.